Y el título lo ves ya en pantalla: El camino a la restauración. Y como su nombre lo está anunciando, su nombre ya lo está advirtiendo, hermanos y hermanas, hay gente dentro del pueblo de Dios que ha caído en grandes pecados, que ha caído, por así nombrar, adulterios, robos, homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy lejos, algunos del pueblo de Dios, en lugar de levantarlos, de traerlos de vuelta al redil, se dice por ahí que el ejército de Dios es el único ejército en el mundo que cuando ve un herido lo remata. ¿Me expliqué lo que estoy diciendo? Los demás ejércitos del mundo, cuando ven un herido, lo cargan y lo llevan a la enfermería. Pero por desgracia, los siervos de Dios o las iglesias de Dios, cuando vemos que uno ha caído, a veces en lugar de ayudarlo, de levantarlo, de animarlo, lo rematamos, lo condenamos, lo expulsamos, no le hablamos. Y hermanos, eso es rematar a aquella persona que ya cayó. Que Dios nos dé gracia y sabiduría. Recapitulando, Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son, ya lo vimos, adulterio, feo, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, dice el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, fiestas sexuales y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, qué tremendo. Estos son unos versículos tremendos que nos dicen, miren, que no vayan a caer en esos pecados. Tu carne, mi carne, no tiene poder contra la fornicación, no tiene poder contra el adulterio, no tiene poder contra los problemas de emoción, de ira, no tiene poder contra las borracheras, pero la Biblia nos dice que sí tenemos una ayuda, un poder, y ese poder viene de lo alto. Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, significando, hermanos, que la ayuda de Dios está disponible a cada uno de nosotros para vencer los terribles problemas de la carne. Y yo digo, esas sí son buenas noticias. Pero la realidad es, y es una fea realidad, que debido a un descuido personal, los creyentes podemos cometer faltas o pecados dentro del conocimiento del Evangelio. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que usted y yo, que ya tenemos el conocimiento del Evangelio, fuimos rescatados, salvados, alabamos a Dios, vivimos en una buena y nueva vida. Si nos descuidamos, podemos caer, hermanos, bajo, muy bajo. Les doy un ejemplo en la Biblia, Antiguo Testamento, bajo como David. Segunda de Samuel, dice capítulo 11, aconteció que el año siguiente, chequemos lo que dice la Biblia y cómo lo dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y me llama la atención que los reyes están en la guerra y David no salió a la guerra, él es rey. Chequemos, los reyes salen a la guerra, por lo menos deben de salir a la guerra para confirmar el reino. Dice, David envió a Joab, a su general, y con él a los siervos y a todo Israel, pero David no fue. El Señor se quedó en casa. Y destruyeron los siervos de David a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Discernimiento. ¿Sabe lo que está pasando aquí? David no está cumpliendo su responsabilidad. Su responsabilidad era estar al frente del ejército, pelear allá con los amonitas y regresar, pero el Señor no. Dijo, no, vayan ustedes, yo me quedo aquí cómodo en mi castillo. Y no es todo, dice el 2, y sucedió un día que al caer la tarde, mira, qué temprano se levantaba David. Al caer la tarde, posiblemente a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, que se levantó David de su lecho, de su cama. Todo amodorrado el Señor. Aquí David, el flojonazo, se levanta tarde de su cama y además se paseaba sobre el terrado. Se llama ociosidad. ¿Qué haré? Estoy aburrido. La televisión ya no me distrae, las news no me distraen, los juegos no me distraen, los instrumentos de deporte no me distraen. Así estaba David. Y una mente ociosa es todo lo que el enemigo necesita para hacer un terrible problema. Y dice, andaba caminando sobre el terrado de la casa real y vio, ahí estaba arriba, vio desde ese terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual
era muy hermosa. Hermanos, díganme que si esto no es un problema. El terrado de la casa real estaba alto, de tal manera que todas las casas de todo el vecindario se podían ver. El problema es que David ya está preparado, la tierra está preparada, está flojo, está ocioso, no tiene poder espiritual, está totalmente distraído, y cuando ve esa imagen, que tú sabrás que es una imagen muy comprometedora, no dice una mujer hermosa, dice una mujer muy hermosa. Entonces, el David, en lugar de, ya lo vi, pues ¿qué hago? Cerrar la puerta, cerrar la cortina, meterse a orar o hacer otra cosa para despejar la mente. Mira cómo trabaja el pecado. Una vez que la vio David, dijo, ¿dónde dejé los binoculares? ¿Dónde dejé el telescopio? ¿Sí me explico? Saca, enfoca, y una vez que el pecado entra en el corazón del hombre o de los hombres, va a producir terribles consecuencias. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, esa es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David, fíjate, ya tiene un plan, ya está totalmente descarriado, no tiene frenos, en otras palabras. Viene David y envió mensajeros y la tomó como si fuera cualquier cosa, una pieza, un trofeo, una Coca-Cola. Simplemente él no la amaba, sino estaba fascinado por su belleza. La tomó, vino a él, y así de fácil. Y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hermanos, qué rápido y qué fácil es caer. ¿Se dan cuenta? David anteriormente estaba escribiendo el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y venció a Goliat, etcétera. Pero ahora se descuidó y ha caído muy bajo. Ha cometido adulterio en su propio castillo con una mujer no suya, una mujer casada. Y es un recordatorio de parte de Dios a todos nosotros, a David y a todos los hombres. Porque si vivís, dice la Biblia, Romanos 8, si vivís conforme a la carne, dilo fuerte conmigo, ¿qué va a pasar? Moriréis. O sea que no hay opción, hermano. O sea, vamos a decirlo bien, pecado es pecado en la Biblia, pecado es pecado desde el principio. No hay lugar para excusarlo. Es que podemos decir los hombres, es una debilidad, es que me coqueteó, me cerró el ojo. Podemos decir lo que quieras o lo que yo quiera, pero es un pecado. Y la Biblia dice, si sigues viviendo conforme al placer de tu carne, moriréis. Esto es serio, es una advertencia seria para todos nosotros. Y es ahí, hermanos, donde quiero que por favor vengan conmigo sin escandalizarnos, donde pastores, evangelistas, papás comunes y corrientes, mamás, jóvenes, etcétera, comunes y corrientes que nunca pensaron en caer, han cometido ese pecado u otro peor y han caído. Ahorita están confrontando divorcios, expulsión de iglesias, los han sacado del ministerio algunos, y es ahí, en ese contexto, que Pablo escribe en Gálatas 6:1 y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y aquí me da temor, y espero que a ustedes también les dé temor. Tal vez nunca tú has cometido una falta moral grave, espiritual grave, y yo doy gloria a Dios por eso, pero me pongo yo mismo en la línea como David, y espero que tú te pongas también. Hermanos, David nunca pensó que iba a caer. David nunca pidió caer. Entonces, Pablo dice, vamos a tratar con esa gente que ha caído. Rateros posiblemente se robaron algunos las ofrendas de la iglesia, como yo he sabido que pastores han hecho eso. Pastores que han adulterado, diáconos, hermanas comunes y corrientes que han caído, y por desgracia han caído, repítoles, y la iglesia los vemos como cosa fea. Ahí va el David pecador, ahí va el hermano adúltero, ahí va el hermano borracho, les tiramos dardos, sopita de labios, de lengua, los condenamos, los señalamos, y eso no va a ayudar a ningún siervo que ha caído. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? No los va a ayudar. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer? Vamos a ver. ¿Qué tipo de falta vamos a preguntar aquí? Pablo no especificó, y vamos a dar 3 respuestas. Posiblemente, número 1, se refiere a aquellos, de acuerdo a todo el contexto de Gálatas, aquellas personas que fueron arrastradas a la tentación de ser circuncidados, porque creyendo ellos que al circuncidarse guardaban la ley de Moisés y de esa manera tenían justificación delante de Dios. En pocas palabras, mala doctrina. Hay muchos siervos
que se han separado del evangelio por mala doctrina. Los visitaron los güeritos de la bicicleta, alguien les dio la revista Atalaya y ya han salido de la iglesia, hermano, y se han ido a otra secta, han dejado el verdadero evangelio de la gracia, se han movido de su doctrina correcta y andan ahorita perdidos. Algunos tal vez tú les conozcas y yo les conozco también. Puede referirse a ellos y puede referirse, número 2, a aquellas personas que han cometido o a que han caído presas de los vicios de la carne, como dice el capítulo 5, borracheras, adulterios, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente de las iglesias se ha ido por esa directriz. O número 3, puede referirse a aquellos que han regresado al paganismo y a la idolatría. Ven conmigo porque esto llega a suceder. Ahora, Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, aquí nos abre los ojos. La tarea, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Pablo, es para los espirituales. Les voy a decir, ¿y por qué para los espirituales? Porque una persona espiritual se supone que es más madura. ¿Me explico? Una persona espiritual tiene una relación seria con Cristo. Es una persona de responsabilidad, de paciencia. El fruto del Espíritu está ahí. La vida de Cristo está en él. Entonces él puede entender el concepto de misericordia. Él puede entender el concepto de amor. Los espirituales. Los carnales o inmaduros, olvídate, dentro de la iglesia, olvídate. Si alguno de nos cae en pecado, un carnal inmaduro prontamente reacciona con condenación y desprecio. Uy, y era muy santito, y cantaba que muy bonito, y que aplaudía acá y allá. ¿Y si me explico? Una persona carnal o inmadura, en lugar de ayudar, tira más piedras, pum, 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 y eso se merece el hipócrita y tanta cosa, hermanos. Y por eso Pablo no hace referencia a los inmaduros o carnales, sino hace referencia a las personas espirituales dentro de la iglesia. Ahora bien, recordemos, y esto va rápido, que una persona que ha caído no necesita que la derribemos aún más con nuestros comentarios o con nuestras acciones. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ya cayó. Ya que la vamos a derribar, ya está bien tirada ahí al amigo. Si fue mujer, si fue hombre, si fue un adulterio, si robó, si se fue de la casa con el dinero, hermanos, ya está caído, ya está caída. Por más que le critiquemos, por más que la regañemos, por más que ya está caída, no necesita más tierra, en pocas palabras. Una persona caída necesita ser levantada al propósito de Dios. Vengan conmigo, y esto es lo que no todo el mundo entendemos. Ya está caída, pero el propósito de Dios es que Él puede levantar aún a los caídos. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Amén. Ahora, es importante, bien importante, que el que ha caído o la que ha caído tenga el deseo de ser levantada, tenga el deseo de restaurarse con Dios, porque si no tiene ese deseo, de nada sirve lo que estamos estudiando ahorita. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo siguiente, en el corazón está ese propósito. Cuando una persona ha caído, tú te puedes tener una mejor idea si hay en ella remordimiento, arrepentimiento, luto, si hay en ella un fruto de cambio, entonces es más fácil restaurar a una persona así. Pero si ves por el otro lado, como yo he visto en años de pastorado, que la persona cayó y anda feliz en adulterio, anda feliz en las drogas, anda feliz traficando, anda feliz robando, hermanos, una persona así no puede ser restaurada. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no ha habido en ella o en él el punto de partida. El punto de partida, y ahorita voy allá con el estudio, es arrepentimiento. Significa un cambio de dirección totalmente opuesto a donde veníamos. Si era ratero, el que se arrepiente verdaderamente tiene que dejar de robar y tiene que restaurar lo que robó. Sigamos con lo que dice Pablo, porque es importante. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ya vimos muchas clases de faltas, pero en alguna de ellas, vosotros que sois espirituales, chequen y chequemos. Restaurarle con espíritu, ¿de qué dice aquí, hermanos? Mansedumbre. O sea que los pastores, cuando vamos a tratar con una persona que ha caído en pecado, lo peor que podemos hacer es agarrar la Biblia y decirle, ¿ya viste, cabezón? ¡Paz! Te dije que no hicieras eso. Ya ves que nunca obedeces al Señor, y actuar como si fuéramos cherifes. Eso es malo de acuerdo a la Biblia. Por papás, venga conmigo, porque esto también ejemplifica ahí.
El día que tu hijo falle, el día que tu hija falle, que se fue por allá, Dios no lo quiera, pero que pueda pasar algo así, hermanos, la Biblia nos está abriendo a los ojos cómo debemos educar, disciplinar y llamarle la atención a los hijos. No a coscorrazos, no a puertazos, no, con un espíritu de mansedumbre. No comparto, no estoy de acuerdo con lo que hiciste. Pecado es pecado. No está bien lo que hiciste, mister. No está bien lo que hizo, jovencita. Pero en mí y en tu mamá, en el pastor, en los hermanos, tenemos la intención de restaurarte y levantarte el propósito de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Y esto no hay en todas las iglesias o en todos los ministerios. Es más fácil condenar, tirar piedras, criticar, pero el propósito de Dios es restaurar al arrepentido. No es el tiempo de tratar de presentarnos nosotros como mejores, superiores o más espirituales que el que ha caído. No es el tiempo, hermanos. ¿Y cuántas veces a veces cometemos ese error? Hablo de pastores. Es que si hubieras orado más, es que si hubieras venido más conmigo, es que si hubieras escuchado más mis estudios, es que si te hubiera hecho una reunión de liberación. Hermanos, no es el tiempo. El chamaco, la muchacha, el hermano, fulano, está del todo quebrado. Y no es el tiempo para yo presentarme como que yo soy la Coca-Cola fría en el desierto, el ungido de Dios, y Él es poca cosa. No es el tiempo. Es el tiempo, como dice la Biblia, de hablar con Él con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es eso? Un espíritu tranquilo, humilde. ¿Sí me explico? Yo no soy mejor que tú, brother. Yo no soy mejor que tú, hermana. Estoy aquí para ayudarte, para levantarte. Y ese es el llamado cristiano. El llamado es no a ignorar a los caídos. O es que pecó, ya no le hablo. Es que ese pecó, ese se robó, ese salió en las noticias. Ya córtala porque no vienes conmigo, ya más. La Biblia me dice, no lo ignores. Si alguno de nos llega a caer, dígalo. Venga conmigo, hermanos, quiero decir. Dios no lo quiera, que tú o que yo lleguemos a caer. Por favor, no ignoremos al hermano que ha caído en pecado. ¿Me explico, hermanos? Es tiempo de buscarle. Es tiempo de decirle, no comparto contigo, brother, pero todavía hay esperanza si te arrepientes delante de los ojos de Dios. No es un llamado a excusar a los caídos. ¿Qué quiero decir con eso? Es que es tan fácil excusar nuestras faltas. Es que soy débil, es que Dios sabe, es que me coqueteó, es que me cerré el ojo, hermanos, esas son excusas baratas y ya no nos quedan a nosotros. Si ha pecado uno, ha pecado. No nos excusemos de nada. La iglesia, nosotros los siervos, los ministros, no debemos excusar a los caídos, sino decirle, brother, has pecado, has fallado, te has portado mal, eso es la verdad, blanco y negro, no hay más vuelta que buscarle. No es un llamado tampoco a destruirlos. Es un llamado, conforme a las Escrituras, al de buscar a los caídos y guiarlos a restauración. Comentario hasta aquí. Hermanos, ¿han visto? Y si no han visto, por favor, venga conmigo en la imaginación. Una persona que ha caído en pecado, de un pecado grosero, cuando se viene a arrepentir, hermanos, esto toca su corazón, las lágrimas, el llanto, el quebrantamiento. Y si tú eres un cristiano, siervo de Dios, maduro, se requiere que nosotros estemos ahí y les demos un abrazo. Y decirles, brother, sister, ciertamente has caído, ciertamente ha habido vergüenza, pero no es el final de la historia. Levántate, cuentas con nosotros y adelante en el nombre del Señor. Decimos amén a eso, hermanos. No es agradable, pero se tiene que hacer. Miren, la palabra restauración. Restaurar es volver a su estado original. ¿Ok? Es traerlo de donde ha caído, donde se ha extraviado, traerlo a su posición original, tal y como estaba. De hecho, la palabra griega es katarizo. La palabra era usada por los médicos griegos en términos de medicina o términos médicos para referirse a reparar un hueso fracturado o dislocado. Eso es la palabra, restaurar. Entonces venían los médicos griegos, no había yeso en ese entonces, le ponían como un entablillado y de esa manera están trabajando alrededor del hueso fracturado para restaurarlo, para volverlo a sanar, si es que se puede también utilizar esa palabra. Ahora, la idea, hermanos, dentro de la palabra restauración es que hay la necesidad de invertir tiempo y de invertir trabajo en las vidas de los que han caído.
porque es aquí donde el diablo se mete. Primero, nos tienta, nos hace caer, y después que hace caer a algunos, viene por segunda vez el diablo para condenar, para aprisionar, para decir, nadie te quiere, a ti tu mami te dio la espalda, la iglesia te dio la espalda, Dios te ha dado la espalda, y mucha gente así, hermanos, ha llegado a cometer otra falta, que es la falta del suicidio, la falta de tirarse a las vías del tren, qué sé yo. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas desagradables, hay que invertir tiempo y trabajo en la vida de esa gente. Ese ministerio, y me atrevo a decir esto porque la Escritura nos da esa autoridad, hermanos y amigos, ese ministerio de ser un restaurador es necesario dentro de toda iglesia. Esta iglesia, la vecina iglesia, necesitamos ese ministerio. Si sabemos de alguien, tal vez no venga a esta iglesia, tal vez tú sabes que hay en tu país, en tu colonia, háblale, escríbele, Face, texto, y déjale saber que estás con él y que puede contar contigo. Tus oraciones, tu consejería, se trata de levantar al caído. ¿Por qué lo digo así? Porque la Biblia lo dice así. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que cuando vamos a restaurar a alguien, a invitar a alguien, a exhortar a alguien, debemos de ser tan mansos y humildes que no salgamos con la chambonada de, hermano, usted no tome, no sea borracho, y yo mismo vengo a cometer ese mismo pecado. ¿Me explico? No ande usted con mujeres, y yo mismo ando de mujeriego. Oiga, hermano, ¿qué son seres esas? Tire usted el tine, tire las drogas, y después del servicio aquí el hermano está bien drogado con el pericazo y tanta cosa. No se vale eso. Qué horrible es tratar a los demás con rudeza. Yo he visto gente, y espero que tú y yo no hagamos eso con los hermanos, gente que es ruda y déspota con los demás por sus faltas. Ese pecador, ese idólatra, ese borracho. Y a la misma vez, esa clase de personas esperan gentileza y compasión cuando nosotros cometemos las mismas faltas. Qué horrible es eso. ¿Sí me explico? Qué horrible. Y hermanos, venga conmigo, porque estamos hablando de cosas reales en un mundo real. Hijos cometen pecado, hijas cometen pecado, siervos cometen pecado, y lo más terrible es cuando los tratamos de manera ruda, pero queremos, si yo he cometido ese pecado, quiero que a mí me traten gentilmente, quiero que a mí me hagan, acá tú sabes, me acaricien la cabeza, y me traten con un abrazo y me digan que todo está bien. No, para nada. De la misma manera, ven conmigo, piensa, ¿cómo quisieras que te trataran a ti o a mí si has caído en un pecado? A mí me gustaría, te voy a decir, que me trataran con firmeza. O sea, no voy a consentir con tu pecado, pastor. Tu pecado es tu pecado, ¿ok? Pero a la misma vez, con firmeza, con compasión. ¿Sí me explico? Y si yo espero eso de la gente, firmeza y compasión, es lo que yo debo de ofrecer a los demás. Firmeza y compasión. No comparto con tu pecado. Pecado es pecado, pero a la misma vez, si te arrepientes, si tienes el valor de seguir a Cristo en su evangelio, aquí están estas manos para ayudarte y soportarte. ¿Están conmigo lo que estoy diciendo? No es fácil, pero es posible. Ahora bien, veo en la Biblia una hermosa promesa para los verdaderos siervos de Dios. Isaías 58, Jehová te pastoreará siempre. Contexto, aquellos verdaderos siervos de Dios que viven en su voluntad. Promesa, Él te va a pastorear siempre, Jehová, porque si el Edgar Marañón es tu pastor, todo te faltará, pero si Jehová es tu pastor, nada te faltará. ¿Me explico, hermanos? El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué hermosa promesa, pero quiero enfocarme en el 12. Y los tuyos edificarán ruinas. Chequen, ruinas, algo que está tirado. Los tuyos lo van a edificar las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Chequemos. Cuando uno está en la voluntad de Dios, Dios nos abre los ojos y te va a hacer topar a ti y a mí con familias tronadas,
con vidas bajadas, con generación a generación de borrachos, drogadictos, adúlteros, etcétera, etcétera, con el propósito, dice aquí la Biblia, de levantarlos, repararlos y restaurarlos para la gloria de su nombre. Y eso sí es posible. Es más, ahorita, tal vez en tu trabajo, con los miembros de tu familia, tus conocidos, tus compas, Dios ya está haciendo eso a través de tu vida. Levantarlos, restaurarlos, decirle sí se puede, decirle hay esperanza en Cristo Jesús, hermanos. Y eso no es para todos. Porque repítoles, es fácil condenar, es fácil atacar, es fácil decir tú no sirves, pero de acuerdo a la Biblia podemos llegar a ser instrumentos de Dios. Y vamos a ver qué se requiere en el camino de la restauración, cuáles son los elementos necesarios para ser restaurado. Por desgracia, mucha gente ha caído, pero no todos han restaurado. Mucha gente cayó en las drogas y sigue en las drogas. Cayó en adulterio y sigue en adulterio. Cayó en brujería y sigue en la brujería. Bueno, vamos a ver que sí es posible salir de ese pozo, pero se tiene que cumplir, creo, con estos pasos que vamos a enumerar. Vamos a regresar a la historia de David donde comenzábamos. 2 Samuel 12:9 dice, Natán viene delante de David y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Y cómo se tiene en poco la palabra de Jehová? Dice el contexto, haciendo lo malo. El día que usted hace lo malo y yo, a la palabra de Dios la tenemos en poco. Es como pisarla, tenerlo por vil. Dice, y haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada. Se llama homicidio. Checa. ¡Qué pecado tan grosero! Y tomaste por mujer a su mujer, se llama adulterio, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dígame, ¿era inocente David, sí o no? No. ¿Era culpable? La ley de Moisés dice que esos hombres tenían que morir. Entonces, ¿por qué no murió David? Ahorita vamos a ver. Hermanos, David supo que había pecado delante de los ojos de Dios, pero David hizo algo, es cierto, no lo estoy excusando. Adulterio es adulterio, homicidio es homicidio. David no es mejor que yo, ni yo soy mejor que David. Somos pecadores, pero David tuvo a bien hacer algo que no toda la gente ha hecho y está dispuesta a hacer. Estoy hablándoles, número uno, si uno quiere ser restaurado, número uno, hay la necesidad de confesar su maldad. Dice 2 Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, chequen que no se excusó, es que ella me buscó, es que ella me marcó, es que nada. Él dijo, pequé contra Jehová. Y esto es de hombres y esto es de mujeres cuando tomamos responsabilidad y decimos, he pecado, he fallado. Se me fueron las cosas, se me fue el control, es mi problema. Y esto nos está mostrando aquí, número uno, la necesidad de confesar la maldad. Hermanos, usted no puede restaurar a alguien, yo no puedo restaurar a alguien, Dios lo restaura, quiero decir con eso, pero no puede haber restauración si la persona que ha caído no confiesa su maldad. Chequemos eso. La Biblia nos muestra ese propósito o ese precepto. Salmo 32:3 dice David, el mismo David, chequemos cómo enfrentó esto. Mientras no confesaba mi pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche, chequemos esto, los que han pecado, o los que hemos pecado, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué estoy diciendo con eso? Cuando pecamos, hermanos, la mano de Dios, cuando no confesamos el pecado, la mano de Dios nos busca a donde estemos, en Chupancla, en la luna, trabajando, de vacaciones. La mano de Dios nos busca y nos aprieta, haciéndonos la vida miserable. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? No cabemos en ninguna parte, no quepo en la iglesia, no quepo en la familia, no quepo en los deportes, porque literalmente la mano de Dios está sobre nosotros, se agravó sobre ti, sobre mí tu mano, y se envejecieron mis huesos mientras callé. Es interesante para que veas cómo Dios nos busca y cómo Dios nos presiona. Dice el 5, mi pecado, entonces entró en sentido David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Señor, he matado, Señor, he adulterado, hice lo malo, he sido un flojo, un ocioso, Señor, me he metido en problemas. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, chequemos esto. Si Dios te va a usar en este ministerio, lo primero que tenemos que hacer, la persona que ha caído, tienes que confesar tu pecado. Si la persona dice, es que cometí un error, es que no sé cómo explicarlo, esa persona no está directamente todavía en el camino de la restauración. Lo primero hay que decir, sí pequé, sí hice esto, sí robé, sí esto, aquello. Es lo primero, lo honesto que se tiene que hacer para ser restaurado. O sea, número 1. Número 2, la Biblia nos muestra la necesidad del perdón de Dios. Primera de Juan 1:9, si confesamos, es condicional. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiero decir con eso? No yo, sino la Biblia. Hermanos, es una necesidad. Cuando usted y yo hemos pecado, cuando alguien ha pecado, es una necesidad buscar el perdón de Dios. Es una necesidad apremiante. Una persona que ha pecado y no ha buscado el perdón de Dios, se los garantizo, no cabe en la iglesia, no cabe en la familia, no cabe en la noche, está despierto en la noche, está dormido en el día, vive una vida infeliz y miserable porque no tiene paz con Dios. Su alma y su conciencia lo acusan de pecado. Pero cuando confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que hay garantía para que Dios nos perdone. Mire lo que pasó con David. Natán le dice a David, 2 Samuel 12:13, parte B, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y aquí es un respiro. Si yo hubiera sido David o tú, yo estuviera temblando, porque Natán tiene el poder de matar a David, tenía la autoridad bajo la ley de Moisés, pero Natán vino con buenas nuevas: no vas a morir. Esas son buenas noticias. Eso no significa, por favor venga conmigo, de que el que ha pecado está libre de disciplina. Para allá voy ahorita con la Biblia. Significa simplemente de que Dios le ha concedido perdón, pero las consecuencias del pecado, por desgracia, todavía siguen. ¿Me explico lo que estoy diciendo, hermanos? Es que, mira, lo digo, a veces queremos el perdón de Dios y Dios nos da perdón de acuerdo a su palabra que estamos viendo allí, pero a veces, o muy común es, que los pecados que hemos cometido traen consecuencias. Consecuencias, algunos pueden ser un divorcio. Otra consecuencia puede ser que perdiste el trabajo, el empleo, el oficio de pastor. Hay consecuencias, y eso es muy natural. Pero gracias a Dios por la garantía que nos da de que sí nos perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Número 3. Para ser restaurado tenemos la necesidad, y esto no nos gusta, pero es necesario, y lo explico, la necesidad de la disciplina de Dios. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, no es alcahuete como algunos papás, ama tanto al chiquillo, a la chiquilla y nunca lo disciplina. Dios no es así. La Biblia dice, el Señor al que ama, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos decimos amén o ouch? Yo digo amén y ouch. Yo he sido disciplinado por el Señor y espero que ustedes también hayan sido disciplinados por el Señor. Si hay alguno aquí que me está escuchando y diga, no, Dios nunca me ha disciplinado, entonces usted no es hijo de Dios o hija de Dios. Pero si usted es un hijo de Dios como yo, hermanos, yo les doy testimonio que Dios me ha dado papao y me ha dolido, y a veces todavía me duele la disciplina del Señor que es necesaria. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente: la disciplina del Señor puede ser del Señor, no de mí, del Señor. Es algo real y lo voy a citar con las Escrituras. Debemos de poner atención porque Dios, la vara, el brazo del Señor está activo para disciplinar a los siervos desobedientes. Les voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Pongamos atención a las palabras. Dice 2 de Samuel 12:14, versión Reina Valera 60, es la que traigo aquí, ustedes también traen. Y por favor utiliza discernimiento conmigo. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Yo puse ahí pausa, puntos suspensivos y una pregunta. Venga conmigo, esta es la pregunta. Ese pecado de matar a Urías y de cometer adulterio, ese fue un pecado secreto.
El pueblo de Israel no lo supo. Simplemente quienes supieron de ese pecado, hermanos, era David y Betsabé. El pecado, entre comillas, fue secreto. Mi pregunta es, ¿cómo es que se enteraron los enemigos de Jehová? Los amonitas tampoco sabían que David había cometido adulterio y por eso quería matar a Urías, el esposo de la muchacha. No, cuando me encontré con esto estuve pensando, Señor, pero ¿cómo es que se hizo blasfemar a los enemigos de Jehová? Estudiando varias versiones de la Biblia. Y venga conmigo, me encontré con una versión de la Biblia hebrea muy antigua. Y el sentido original es distinto. Esta versión de la Biblia lo traduce así: has blasfemado grandemente el nombre de Jehová. Esto fue modificado después por los escribas. Has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. En el sentido original no dice así. El texto original dice: has blasfemado grandemente el nombre de Jehová. ¿Cómo? Matando y cometiendo adulterio. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Cuando cometemos uno de esos pecados, David, Moisés, quien fuera, nosotros blasfemamos grandemente el nombre del Señor, porque se supone que le conocemos, se supone que le servimos, se supone que le amamos y le salimos con estas chambonadas. Y por eso dice la Escritura: has blasfemado grandemente el nombre de Jehová. Ahora, venga conmigo, no se pierda aquí. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Te la perdono, David, y todo quedó así. Nada de consecuencias. No quedó así. Aunque Dios le dio perdón, no le quitó la disciplina. Versículo 14. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿What? Y muchos entienden, ¿y qué culpa tenía el niño? ¿Por qué Dios castigó al niño? No es que entendamos bien. El padre, David, es castigado en el hijo al perderlo. El hijo no es castigado, sino David, que Dios le quitó ese hijo que esperaba. Betsabé llegó a ser la esposa favorita de David. Su hijo iba a ser el favorito de David. Y miren lo que hace Dios en disciplina. Aquello que es tu favorito, aquello que tú quieres más, aquello que tú tanto te preocupas por, eso yo te lo voy a quitar como disciplina, David. ¿Estamos, hermanos? Algunos no es gracias a Dios que Dios no hace eso con todos los que caemos en pecado. Eso es un ejemplo gráfico y extremo. Pero la disciplina del Señor varía. A algunos le quita o nos quita lo que más queremos, lo que más esperamos, como ese hijo. Pero a algunos, de acuerdo al Nuevo Testamento, Dios disciplina de otra manera. Y estoy hablando disciplina actual y vívida, real. En Corintios se nos dice, 1 Corintios 11:30, cuando uno come de la cena del Señor viviendo una vida desordenada, borracheras, tú puedes ver en el contexto, Pablo dice: por eso hay entre vosotros, en la iglesia en Corinto, muchos débiles, enfermos e incluso algunos o varios han, dígalo conmigo, muerto. Y este no es el diablo. Este no es el espíritu del anticristo, nada. Este es Dios actuando en medio de esa iglesia. Primero, muchos débiles. La palabra en el original significa mucha gente desanimada dentro de la iglesia. Es que hoy no, hoy siento que Dios no me ama, hoy no quiero ni levantarme, hoy débiles. Nunca están en victoria. Y eso viene por disciplina. Van a pasar mucho tiempo así, como este Nabucodonosor, 7 años, quedó como loco hasta que reconoció y le dio a Dios la gloria. Otros enfermos, gente enferma, por más que oremos por ellos, no sanan y no sanarán, porque no es el diablo, no es una enfermedad física normal, es Dios que está ejerciendo disciplina sobre sus siervos y siervas desobedientes. E incluso, dice Pablo, algunos o varios han muerto. Y esto me pone a temblar a mí y espero que también a ustedes. No se nos haga fácil andar coqueteando con el pecado, hermanos y amigos, porque Dios, no yo, gracias a Dios, no el policía, no, Dios sabe cómo ajustar las cuentas o las tuercas en cada uno de nosotros en sus propósitos. ¿Por qué digo que esto es disciplina? Versículos que siguen: si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si nos juzga el Señor, repítoles, si nos juzga el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Un ejemplo, aquellas personas que Dios disciplina con lo más extremo aquí, con la muerte. Este siervo me desobedece a cada rato. Fíjate lo que hace Dios.
Es su último año, su último minuto. Esa es disciplina para que no sea condenado con el mundo. Y es entonces cuando cuando tú y como yo, hermanos, si yo estuviera muriendo ahorita por disciplina del Señor, o tú, te garantizo que levantaríamos nuestra mirada al cielo y le diríamos al Señor: Señor, perdóname de este pecado soncio, estúpido, tonto que cometí, me arrepiento, por favor, límpiame con tu sangre. Y la mayoría de los creyentes se arrepiente en el hecho mismo de la muerte. Como Sansón, la última oración que él hizo antes de morir, ¿tú sabes cuál fue? Señor, cobra venganza de mis enemigos. Y pum, ora, Dios le da fuerza, y Sansón mató a sus enemigos porque Dios le respondió en esa oración antes de morir. Es interesante. Ahora, tenemos que terminar. Este es el camino a la restauración. Y número 4, aparte de la disciplina, y esto también es importante, se requiere la necesidad de las oraciones de otros creyentes. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, significando restauración, gozo, alegría, propósito. Pedirá. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dice Juan: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y cuando yo leí eso, o tú, preguntamos, bueno, ¿y cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado no de muerte? Así de sencillo. Pero todo el contexto no nos explica Juan: mira, este pecado es el de muerte, adulterio, fornicación. No nos explica eso, no. Yo entiendo, hermanos y amigos, que en el Antiguo Testamento David cometió adulterio y homicidio y no lo mataron. Entonces, ¿cómo está? ¿Cuál es el pecado de muerte? Como no explica la Biblia, podemos llegar a esta conclusión, y les ofrezco esta conclusión. Levanta su discernimiento. Una cosa es pecar, acto, y otra cosa es cometer pecado, actitud. Lo voy a explicar otra vez. Una cosa es emborracharse, como Noé se emborrachó una sola vez, Génesis 9, pero no dice la Biblia que saliendo de ahí se volvió a emborrachar. Una vez se emborrachó, acto, no se siguió emborrachando, actitud. Entonces, para recapitular, una persona que ha caído en pecado, cualquiera, fornicación, inmundicia, homosexualidad, adulterio, la Biblia dice: si esa persona se ha arrepentido, si esa persona ha cambiado su dirección, tú puedes y yo puedo orar por él para que Dios le dé vida y restauración. Pero si esa persona cometió el pecado y sigue cometiendo el pecado, el ingrato, y sigue ensuciándose todavía más en el pecado, hermanos, no nos conviene orar por él. Es como aquel perro que vuelve a su vómito. Explico lo que estoy diciendo. Una cosa es pecar y otra cosa es permanecer en el pecado. Aquellos que han pecado y se han arrepentido necesitan las oraciones de otros creyentes. Acerquémonos a ellos, brother. Voy a orar por ti, por el teléfono, por Facebook, mándale algo. O sea, se requiere, hermanos, que invertamos oración, y Dios escucha tu oración y mi oración y puede levantar al caído a través de súplica y ruego y humillación. Y número 5 y último, se requiere también una persona que ha caído, quiere levantarse por la gracia de Dios. Se requiere la necesidad, dígoles, la necesidad de buena consejería. No simplemente de consejería, sino de buena consejería. Porque consejeros hay muchos. Dicen que los barberos y los peluqueros son buenos consejeros, ¿no? Al menos eso dice. Los cantineros también: tómate esta conmigo y en este último trago nos vamos. Y ahí están. No, pero se requiere de algo de más de consejos. Se requiere de buenos consejos. Y qué mejor consejo que aquellos que conocemos la Biblia. Dice Santiago 4:8, mira, esto es para todos aquellos que han caído o que hemos caído. Si hay esperanza, la Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, me llama la atención cuando voy manejando en el freeway los stickers o calcamonías que dicen God bless America. Son muchos. Pero eso es antibíblico. La Biblia dice que para que Dios bendiga a América, primero América necesita bendecir a Dios. Necesita regresar back to God. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí dice pecadores, como David, Moisés y todos nosotros que hayamos cometido una falta. Pecadores, limpiar las manos. Hey brother, si tú, por ejemplo, si uno tuvo problemas con la pornografía, lo menos que se requiere es que limpiemos todo de pornografía. Tu casa, debajo del colchón, teléfono, computadora, el cuarto,
Todo debe de ser limpiado de pornografía. Si uno tuvo ese problema, pecadores, limpiad las manos. Si el problema fue del alcohol, se requiere que toda tu casa, brother, tu garaje, tu cochera esté limpio de alcohol. Decimos amén, eso, hermanos. Si el problema fue con adulterio, se requiere que la persona esté lejos de la persona que cometió adulterio. Y es de aquí que un sabio consejo le va a decir: ok, tú cometiste adulterio con la persona del trabajo, pues simplemente no puedes seguir trabajando allí. Así de sencillo. O se mueve ella, que no se va a mover, o te mueves tú. Esto es algo sabio, esto es algo práctico. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. ¿Qué es eso? Es una plaga de la gente que dice: hoy sí, mañana no. Hoy sí voy a la iglesia y sirvo a Cristo, y mañana no. Hoy, pecadores de doble ánimo, purificad vuestros corazones. David, ¿dónde comenzó el problema, David? El problema no comenzó en Betsabé. El problema comenzó cuando se levantó tarde y vio mujer desnuda e hizo lo que hizo. Ahí está el problema, en el corazón. Entonces dice Santiago: afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, esto es importante y les voy a explicar el porqué. ¿Cuánta gente hay que yo conozco y tú conoces que han cometido una falta grave, horrible, y pretenden que nada ha pasado? Hey, compadre, ¿cómo estás? Dame esos 5. Y habrá muy contentos, muy alegres y tanta cosa. Y eso no es el camino de la restauración. Una persona que ha caído grave, todas sus fiestas, dice este versículo, todo aquello que presume de estar bien, de que todo está chévere, no es cierto. Si queremos tomar una buena actitud delante de los ojos de Dios, debemos de lamentar. Hoy no estoy de fiesta, hoy no estoy para andar celebrando con los cuates, con los amigos. He hecho una soncera, una tontera. Necesito restaurar mi corazón, mi familia, mi esposa, mis hijos. No estoy para fiestas, estoy para vestirme de saco de humillación, estoy para tirarme delante de los ojos de Dios. A eso se refiere. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Me explico, hermanos? Este es un camino de restauración. Es muy largo, tal vez. Tal vez es largo. Ahí les va. Es largo, no es fácil, pero es un camino que sí trabaja. Es un camino que vale la pena caminar. Y es un camino que al final encontraremos a Dios con su propósito en tu vida y en mi vida. Y decimos amén, gloria a Dios por eso. Quiera Dios, hermanos y amigos, que usted y yo nunca tengamos que caminar por ese camino, por sonceras o pecados que hacemos. Pero si alguna vez por desgracia cae algún ser querido tuyo, ha llegado a ti, no dudes y no dudo en extender misericordia. Piedras ya hay de sobra. Extienda misericordia, extienda sus manos y recuerde que la manera en que tratamos a otros es la manera que los otros pueden tratarnos a nosotros.